Buenas noches, queridos hermanos, una vez más con todos ustedes. Y bueno, una vez más, gracias por permitirme compartir con ustedes este estudio del libro de Ageo. Perdón si los mensajes solo fueron un poco largos, pero bueno, traté de sacar todo el provecho posible para nuestra vida espiritual, porque sin duda que vivimos un tiempo muy parecido a lo que fue el tiempo donde ministró el profeta Ageo, un tiempo de apatía espiritual, un tiempo donde las prioridades son erróneas y bueno, uno prioriza otras cosas antes que poner en primer lugar a Dios. Así que, bueno, vamos a continuar con este estudio y vamos a ir al último capítulo que nos toca en esta noche. Y bueno, no prometo nada, pero voy a tratar de hacerlo en menos tiempo. Vamos a poner el modo de compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas cosas con respecto a este estudio, ¿sí? Vamos a ir viendo acerca de reconstruir nuestra vida espiritual, porque ese es sin duda la meta de poder estudiar la palabra de Dios, reconstruir nuestra vida espiritual. En este caso, el pueblo de Israel tenía que reconstruir el templo, y ya habíamos explicado un poquito acerca de la importancia del templo para el pueblo judío. El templo significaba, como había dicho, la presencia de Dios. Y era importante estar en la presencia de Dios, porque si uno no está en la presencia de Dios, significa que está muerto, que está separado de Dios, que está lejos de Dios. Y estar muy cerca también de la presencia de Dios también implicaba muerte. Por eso la importancia del templo, ¿no? Dios manifestaba su presencia en el templo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente podrían entrar el sumo sacerdote en representación del pueblo, y bueno, haciendo el sacrificio y todo este ritualismo que apuntaba a la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer, para que nosotros tengamos libre entrada a la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y con sangre ajena. Y bueno, cualquiera que quería pasar libremente implicaba que tenía que morir, ¿no? De hecho, hubieron casos en los hijos de Aarón, ¿no? Abiad y Eliú, cuando ofrecieron fuego extraño a Dios y bueno, fueron fulminados ahí, entraron de una manera no adecuada, y implicó que ellos mueran. Bueno, se dice, ¿no? Hay algunos que dicen que el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo a ministrar, ¿no? Bueno, en su vestidura llevaba unas campanillas, y claro, de afuera se escuchaba que iba ministrando, que todavía estaba vivo, porque en el movimiento sonaban las campanillas. Y dicen algunos que, ¿no?, le ataban una soga al cuerpo, porque si ese sumo sacerdote ofrecía un fuego extraño, o por decirlo así, no entraba debidamente con la santidad requerida por Dios, moría. Y bueno, nadie se iba a atrever a pasar al lugar santísimo a buscar el cuerpo del muerto, sino que estiraban la soga y bueno, de ahí sacaban el cuerpo muerto. Bueno, esto no es bíblico, pero es lo que se dice acerca de esta cuestión, ¿no? Entonces, la importancia del templo para el pueblo judío, y en ese tiempo, bueno, y en el tiempo futuro, cuando se vuelva a reconstruir el templo, y en el milenio también el templo sea un lugar importante
para poder adorar a Dios. Hoy no hace falta templo, como decíamos, tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo, y entonces hoy la misma iglesia es el templo del Espíritu Santo. Dios no nos mandó a nosotros, la iglesia, a construir un templo. Habíamos visto acerca de la importancia de construir el templo, por eso en el primer capítulo, en el primer estudio, habíamos visto que Dios había mandado a que se reconstruya ese templo, pero como decíamos, la importancia que tenía en ese tiempo, pero no hoy, porque la iglesia misma es templo del Espíritu Santo, por eso nosotros tenemos que construir nuestra vida y construir sobre la vida de otros. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, decía: hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros y el cual tenéis de Dios. Ahí fuimos comprados por precio, por lo tanto cada creyente es templo del Espíritu Santo, y todos los creyentes en conjunto conformamos esa iglesia donde habita el Espíritu Santo también. Y a la iglesia se la compara con un edificio, ¿no? Con un templo. Y por eso Pablo escribía a los Efesios y decía que ya no somos extranjeros, porque antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos un pueblo espiritual de Dios, somos miembros de la familia de Dios, y después dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia en su conjunto, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso no necesitamos construir un templo, porque nosotros mismos somos templo. La iglesia misma es el templo donde Dios habita. Escribía el apóstol Pedro en su primera carta y decía, acercándonos a él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para nosotros escogida y preciosa, y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y así adoramos a Dios, y así vamos construyendo también y edificando la vida, nuestra propia vida, pero también la vida de otros. Por eso nosotros hoy no se nos manda edificar un templo, sí, pero edificar nuestras vidas y ser de edificación también para el cuerpo de Cristo, utilizando nuestros dones, asistiendo a todos los cultos, sirviendo, y bueno, un montón de cosas que podemos hacer y un montón de enseñanza que encontramos en la palabra de Dios y más en este estudio de Ageo. Bueno, muy bien, ya hemos visto un poco acerca de lo que era el capítulo 1 y vimos que en ese primer mensaje, ¿se acuerdan que tenía 4 mensajes este libro? En el primer mensaje, en el capítulo 1, Dios estaba mostrando que Él tenía que estar en primer lugar, que dejen de ocuparse de sus cosas y primero pongan en primer lugar a Él. Y no es que estaba mal ocuparse de sus cosas, pero digamos, lo habían dejado de lado a Dios, y Dios dice, bueno, reconstruyan el templo, porque esto es lo importante, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora, en este segundo capítulo y el último, hay 3 mensajes, ¿no? Con fecha y todo, como habíamos dicho, y bueno, entonces acá tenemos 3 mensajes más, del versículo 1 al 9, la presencia prometida de Dios, ¿no? Contemplen esa presencia. Ahora vamos a ver por qué. Del 10 al 19, la pureza precisa, y bueno, estoy utilizando el bosquejo que la verdad que me gustó, de Carlos Morris, ¿no? Y tengan cuidado, ¿no? De tener esa pureza, porque de esa manera uno puede servir a Dios. Y la perspectiva profética, en que confíen en Dios, porque finalmente Dios iba a traer la victoria sobre los enemigos, y prometía su presencia perpetua también
y su gloria que iba a estar posada allí en ese templo. Vamos a ir rápidamente entonces a la primera parte, ¿no? O al primer mensaje de este capítulo 2. Y vamos a leer ahí que hay cuatro temas que el profeta va a ir marcando y Dios por medio del profeta va a ir marcando. Bueno, primeramente el espíritu que había en ese tiempo, porque habíamos dicho en el trasfondo un poquito de que ellos invirtieron las prioridades porque habían puesto la excusa de que como había oposición, entonces no era el tiempo de reconstruir el templo de Dios, y bueno, y habían dejado de lado, ¿no?, la reconstrucción del templo, por eso Dios les exhorta y viene este llamado de atención o esta reprensión para que ellos vuelvan a reconstruir el templo. Veíamos que había un espíritu de desánimo, un espíritu de dejadez, ¿no? Y Dios le dice, bueno, lo llama al esfuerzo, vamos, trabajen, no se desanimen, porque va a llegar un momento que va a estremecer, ¿no?, la tierra, ¿no? Y eso está apuntando a aquel tiempo donde el Señor va a traer juicio sobre la tierra y va a prometer su presencia para siempre al final. Por eso vamos a ver un poquito acerca de este primer mensaje. Vemos ahí, entonces, versículo 1, capítulo 2, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y bueno, y acá vemos un poquito el espíritu que había, ¿no? Cómo ellos se sentían como desanimados, porque cuando empezó la construcción, cuando empezaron a poner los fundamentos ahí, muchos se desanimaron porque veían que esa construcción que se estaba haciendo no era comparable con la gloria que tenía por ahí el templo de Salomón antes de su destrucción. Y entonces vemos que viene esta palabra primeramente de vuelta a los líderes. Y acuérdense en lo que ya dijimos acerca de la importancia del liderazgo del pueblo, como siempre vemos que estos mensajes van directamente a los líderes para que después sea bajado, ¿no?, la enseñanza al pueblo. Entonces vemos como otra vez va a los líderes y les empieza a decir que se esfuercen, Y dice ahí, por ejemplo, versículo 4, le dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y por segunda vez, y después le dice, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, ¿no?, el líder político, el gobernador, ¿no?, y también el líder espiritual, el sacerdote Josué, el sumo sacerdote. Y se cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, dice, no temáis. Y ahí dice, esforzaos, le dice a los líderes, y le dice al pueblo también que se esfuercen, que trabajen, que no se desanimen. Había oposición, sí, pero ellos tenían que seguir adelante. Me encanta el Salmo 27 cuando habla el salmista David ahí, decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ellos se habían atemorizado, se habían amedrentado, porque no había oposición. Y vemos un poquito acerca, si nosotros leemos un poquito la historia de todo esto, todo el trasfondo que lo tenemos en el libro de Esdras, vamos a ver que pasó así, que ellos habían empezado a hacer la tarea, pero después de que hubo un tiempo de oposición, dejaron de hacer la tarea de Dios.
Y entonces Dios les dice ahora, no, esfuércense, sigan adelante, porque yo le doy la fuerza, yo soy su fortaleza. Y por eso me encanta lo que escribe David acá. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, decía David. Y ese es el espíritu que tenían que tener ellos, de ánimo, no de desánimo. Sí, siempre va a haber oposición. Hoy también tenemos oposición. Hoy dice la palabra de Dios, que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Va a haber oposición siempre. Lo hubo en el tiempo de Josué. Por eso Dios, ante esta empresa, ¿no?, que tenía que llevar adelante Josué de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, vemos que cuando empieza en el primer capítulo ya le va diciendo, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo. Dice más adelante, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez. Y cuida de hacer conforme a toda la ley que había mandado Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y quién no quiere eso? Todos queremos que pase eso en nuestra vida. Pero bueno, la promesa es si nosotros meditamos en este libro y guardamos y hacemos conforme a lo que dice. Es una promesa de Dios. Es una promesa que se la dio Josué, pero nosotros la podemos apropiar por la fe. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, siempre y cuando medites en la palabra de Dios y guardes y hagas conforme a todo lo que está dicho. Qué importante es esto. Qué importante que Dios le diga en ese tiempo a través del profeta a los líderes, esfuércense, sigan adelante. Y lo mismo nos dice a nosotros, sigan adelante, sigamos edificando nuestra vida y ser de edificación al pueblo de Dios. Pero veíamos ahí un poquito por qué se habían desanimado. Y bueno, ahí, si ustedes leen los primeros capítulos de Esdras, se van a dar cuenta que en ese tiempo hubo oposición, ¿no? Y por eso vemos ahí que Dios llama a estos profetas, a Ageo y a Zacarías, y después con el tiempo a Malaquías, para que animen al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían desanimado por la oposición, pero también se desanimaron, ¿sabes por qué? Porque cuando empezaron a construir después del primer llamado, se empezaron a desanimar y se empezaron a poner tristes. ¿Por qué? Porque, claro, esa construcción nueva que estaban haciendo, no sé, ni se comparaba con la gloria que tenía el templo en su momento de Salomón. Y entonces en este segundo mensaje, primero de este capítulo 2, ¿no?, los llama a que ellos puedan animarse porque habían visto, ¿no?, muchos de los ancianos, dice que había ahí en ese tiempo, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos, lloraban, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Claro, la gente joven se ponía contenta, alegre, porque se estaba reedificando el templo y ahora Dios iba a manifestar su presencia de vuelta en ese lugar, iban a poder adorar a Dios, pero los ancianos estaban todos llorando. A tal punto, dice Esdras, en el capítulo 3, versículo 13, que no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, pero también muchos lloraban de tristeza. Entonces no se podía distinguir, dice. Y claro, aquella gente que había visto esa gloria primera empezó también con su desánimo a desanimar también a los demás.
Eso era lo que estaba pasando ahí. Por eso Dios le está diciendo, esfuércense, tengan ánimo, reconstruyan el templo. No importa si no tiene la misma gloria, porque no era importante la majestuosidad del templo. Lo importante no era de cómo estaba construido el templo, si era lindo, si no era, no tenía, no era tan lindo como lo había construido Salomón, sino que lo importante acá era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso dice, tengan ánimo, esfuércense, sigan adelante, no se desanimen. Porque Dios había hecho un pacto con ellos, que iba a habitar en medio de su pueblo. No importa si habitaba, en su momento habitó en tiendas, en el tabernáculo, después hicieron el majestuoso templo de Salomón. Pero no es lo importante, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni en tiendas, ni en ningún lugar. Pero Dios había dicho que había prometido y había hecho un pacto con Israel de que su presencia iba a estar con ellos. Dice acá, como según el pacto que hice cuando salieron de Egipto, versículo 5. ¿Y cuándo fue eso? Y bueno, cuando Dios, cuando salieron de Egipto, ¿no? Manda a Moisés que erijan el tabernáculo, porque allí se iba a reunir con los hijos de Israel y entonces va a ser un lugar santificado, porque la gloria de Dios iba a manifestar ahí. Y dice más adelante, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Eso es lo importante. No importa si el templo era lindo o era feo. No era lo importante. Lo importante es que la presencia de Dios iba a estar ahí, que su gloria iba a estar ahí. Por eso le dice, esfuércense, olvídense de todo eso. Y qué rápido, ¿no? Que se contagia el desánimo. Qué rápido que se contagia el desánimo. Porque claro, muchos lloraban y decían, ¿por qué están llorando? Porque muchos lloraban de alegría, o cantaban y gritaban con júbilo, otros lloraban, no, porque este templo, nada que ver con el templo de Salomón, los ancianos que habían visto la gloria de ese templo, o la majestuosidad, la suntuosidad del templo. Y claro, y ahí vino el desánimo también, y bueno, y empezaban a parar un poco la obra. Y bueno, y lo mismo pasa también en estos tiempos, ¿no? Cuando alguien se desanima, enseguida es contagioso el desánimo. Ya uno le dice al otro, no, porque viste que esto, lo otro, y viste, ya es contagioso, es contagioso. Tristemente, en la iglesia de Cusco lo hemos experimentado varias veces. ¿No? No, en la iglesia no hay amor. ¿Viste? Claro, cuando empezás a apretar callos, cuando empezás a marcar el pecado, ¿viste? No, en la iglesia no hay amor, ¿viste? Y un montón de cosas. Y la iglesia enseguida se desanima, ¿eh? Que es lo que pasó un poquito acá. Y Dios le tiene que decir, no, sigan adelante, sigan adelante. Así dice, más adelante, porque habla de este estremecimiento, así dice, versículo 6, Jehová de los ejércitos, dice, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y está hablando, no se preocupan, porque lo importante es mi presencia, y si hoy hay oposición, va a llegar un momento que Dios iba a destruir sus enemigos. Y eso habla de la batalla de Armagedón, eso habla de todo el tiempo de la tribulación, hasta el final, la batalla de Armagedón, y Dios va a hacer estremecer la tierra y el mar y todo. Bueno, acá después lo amplía más adelante, donde ya no solamente habla de la tierra y el mar, sino de los enemigos. Y vemos cómo esa promesa, ¿no? La vemos
en Hebreos, y por eso nos anima a nosotros. Bueno, hoy va a haber oposición, no se desanimen, sigan adelante, aunque haya oposición, porque está esta promesa de Dios. Miren, no desechen, le escribía el escritor a los hebreos, a los creyentes en ese tiempo, no desechen la palabra de Dios, porque si en aquel tiempo no escaparon del juicio, del castigo, de la disciplina de Dios, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando de ese tiempo futuro. Así que recibiendo ahora nosotros como iglesia un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia, siendo obedientes a Dios. Porque nuestro Dios es amor, sí. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, sí. Pero también es fuego consumidor, ¿eh? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso también siembra, eso también cosechará. Entonces, el que está hablando acá es Jehová de los ejércitos. No se desanimen, esfuércense, sigan adelante, reconstruyan, porque mi presencia va a estar con ustedes. Y lo está hoy, no todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo antes de subir al cielo, después de haber dejado la gran comisión. Y tenemos que animarnos con eso. Y sigue más adelante y dice en el versículo 7 que no solamente iba a hacer esto, sino que dice, yo llenaré de gloria esta casa, yo llenaré de gloria esta casa. Y está hablando de ese tiempo futuro. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, hay un doble cumplimiento, ¿no? Porque habla del deseado de las naciones. Dice, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las naciones, el Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Muchos comentaristas dicen, no, está hablando de que va a haber, está hablando de la casa directamente, que va a ser majestuosa, que va a ser llena de riquezas, pero coincido con lo que dice que el deseado es el Señor Jesucristo. Y hay un doble cumplimiento, decíamos, porque ¿se acuerdan lo que pasó? Fue un momento donde la gloria llenó esa casa cuando el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo por primera vez sobre esta tierra, en su primera venida, pisó y entró a ese templo. ¿Se acuerdan? Echando a los que estaban comerciando ahí. Pero también apunta a esa gloria futura, cuando por segunda vez el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y ahí sí la gloria va a ser resplandeciente y entonces la gloria va a habitar esta casa por segunda vez y ya de una manera majestuosa, porque la presencia misma del Señor va a estar ahí, el deseado. ¿Por qué el deseado de las naciones? Dice, porque más adelante dice, y mía es la plata, mío es el oro, más adelante dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz a este lugar. Daré paz. Él va a traer paz. Esa paz que hoy no hay y que las naciones están buscando. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la OTAN para que no haya más guerra, ¿no? Que las naciones se unan ahí, no haya más guerra, pero después vino la Segunda Guerra, que fue peor que la primera. Y después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, las Naciones Unidas. Y también para garantizar y que no haya otra tercera guerra, pero nunca hay paz. Nunca va a haber paz. Solamente va a haber paz cuando venga el príncipe de paz. Cuando venga el Señor Jesucristo. Ahí sí va a haber paz. El deseado de todas las naciones. Por eso no era importante, no importa, no se desanimen si no tiene
las riquezas, este templo que había en el otro, que supuestamente muchos dicen que todo el oro que había, todo el oro que había en el templo de Salomón equivaldría hoy en día aproximadamente en 10 millones de dólares, todo el oro que había en el templo de Salomón. Imagínense. Y entonces él está diciendo, no importa todas estas cosas que son corruptibles. Lo importante acá es la presencia misma de Dios, el deseado de todas las naciones. A ver, si Dios hubiera querido que ese templo que se estaba construyendo sea mucho más costoso, estamos hablando materialmente, que el primero, que el de Salomón, él lo hubiera dado, él lo hubiera provisto, porque dice después este texto que siempre lo usamos cuando se levanta la ofrenda, ¿no? Y cuando hablamos de ofrenda, dice el versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si él hubiera querido que sea, que esté lleno de oro, de plata, lo hubiera provisto, sí, todo es de él. Entonces le está diciendo, no es lo importante eso, lo importante es mi presencia. Esa era la presencia que ellos tenían que contemplar. Dice, la gloria postrera será mayor que la primera y daré paz, dice Jehová de los ejércitos. Esto era lo importante. La gloria postrera será mejor que la primera y traeré paz. Él es el príncipe de paz. ¿Se acuerdan en la profecía de su nacimiento? Había dicho Isaías, ¿no?, que un niño era nacido, principado sobre su hombro, su nombre será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite cuando él reine por segunda vez, cuando venga por segunda vez y empieza a reinar. Y entonces también lo decía el profeta Miqueas, también profetizando acerca de ese nacimiento, y Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, ¿no? Pero tú, Belén, ¿no?, de ti me saldrá el que va a ser Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad, ¿no? Porque, ¿se acuerdan?, ¿no?, que una virgen concebirá allí en Belén, y bueno, ese será nuestra paz. ¿Y por qué es el deseo de las naciones? Porque hoy no hay paz en este mundo y solamente Él la puede dar. Acá en la tierra, ¿no? Obviamente, espiritualmente, aquello que tenemos a Cristo, ya tenemos la paz. Esa paz que el mundo no la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos que un día, ese príncipe de paz, cuando reine, cuando venga a reinar sobre este mundo, habrá paz también acá en la tierra. Bueno, vamos a avanzar. Y vemos entonces, en segundo lugar, o en este segundo mensaje acá, acerca de la pureza precisa. ¿Por qué? Porque, claro, ellos empezaron a reconstruir el templo, pero de repente no había bendiciones en sus vidas y materialmente, y se acuerdan que Dios había prometido bendición material si ellos eran obedientes y fieles a Dios. Y entonces vemos que, claro, empiezan los problemas ahí, porque ellos no se habían santificado, había pecado todavía en el pueblo. Y entonces no había bendición. Y entonces Dios le tiene que decir, bueno, ¿sabés por qué no hay bendición? Bueno, y ahí viene la petición, mediten sobre sus caminos, o sobre su corazón en este caso. Fíjense lo que hay adentro de su corazón, y ahí, entonces sí, viene la promesa de bendición. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba pasando? Dice, versículo 10, a los 24 días del 9º mes, o sea, 4 meses después del anterior mensaje, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno lavare carne santificada
en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida. ¿Será santificada? Dice. ¿Será santificada? Y ellos le dijeron que no. Y entonces dijo Ageo, le dijo a Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y ellos le respondieron, inmunda será. Y respondió Ageo, bueno, así es este pueblo. Y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Ven? Había pecado. Había pecado en sus vidas. Y entonces ello le trae al pensamiento dando estos ejemplos. El ejemplo de que lo santo, cuando toca algo inmundo, no quita lo inmundo, sino que al contrario, lo santo se vuelve inmundo. Si algo inmundo toca lo santificado, se vuelve inmundo. ¿Por qué? Porque la santidad no se transfiere, no se transfiere. La contaminación sí que se transfiere. Ahora, lo mismo que hoy, por ejemplo, ¿no? Y el pecado es como una enfermedad. Y lo estamos padeciendo hoy con este virus que es altamente, ¿no? Contagiable. Enseguida te podés contagiar. Y bueno, lo mismo pasa cuando uno está enfermo, ¿no? Esa enfermedad se puede transmitir a otros. Ese virus se transmite a otros. En cambio, si uno goza de buena salud, no la puede transferir. No la puede transferir. Lo mismo pasa con acá lo santificado, ¿no? Y lo inmundo, el pecado, que enseguida se contagia, enseguida uno se vuelve inmundo. Diríamos en este tiempo, ¿no? Ese dicho que una manzana podrida termina pudriendo todo el cajón. Y sabemos que es así. Por eso Dios le está diciendo, fíjense, mediten en su corazón. Fíjense en lo que hay en su corazón. Fíjense lo que hay, lo que están haciendo. Porque está bien, empezaron a construir el templo, pero de repente se dan cuenta de que no había bendición en sus vidas. Y bueno, Dios le tiene que decir, bueno, ¿sabes por qué? Es porque ustedes no se limpiaron. Es porque quieren hacer la obra de Dios, pero sin santidad. Sin santidad. Y esa inmundicia del pecado va contagiando a otros. Va contagiando a otros. Era más fácil desanimar que animar. Porque ¿cuál era el pecado? Dijimos un poquito el desánimo de murmurar y de decir, no, mirá, este templo que se está haciendo, dice, es un poroto al lado del que nosotros vimos. Y ahí empieza ese pecado de desánimo, ¿no? Que corre como reguero de pólvora, habíamos dicho. Y entonces otra vez vuelven a caer al pecado y Dios otra vez le está diciendo, bueno, ¿sabés por qué no hay bendición? Porque más adelante le dice, mediten en vuestro corazón. Desde el día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 días y había 10. O sea, de lo que ellos producían, sacaban la mitad, o podían disfrutar de la mitad. Venían a Lagar a sacar 50 cántaros y había 20. No había bendición. Y él mismo dice, los tuve que herir con viento solano. Ese viento cálido, seco que hacía que se echa a perder todo. Y entonces Dios le dice, mediten en sus corazones. Fíjense lo que hay en sus vidas. Y me hace acordar lo que escribía Amós antes del cautiverio. ¿No? Que Israel estaba siendo castigado en ese tiempo también, con hambre, con escasez, porque estaba siendo disciplinado por Dios, y ellos no aprendían. Y les tiene que decir, por ejemplo, en Amós 4:6, dice, os hice estar a diente limpio
en todas sus ciudades y hubo falta de pan y no se volvieron a mí. A diente limpio, ¿no? Viste que cuando comes se te ensucian los dientes, te tenés que lavar los dientes. Bueno, no habían comido nada y era diente limpio. Había hambre, había escasez y no se volvieron a mí. No tenían agua y no se volvieron, dice Jehová. Los herí con viento solano, pero nunca se volvieron. Hubo mortandad y no se volvieron. Trastorné como cuando trastornó Dios a Sodoma y a Gomorra y lo saqué como un tizón arrebatado del fuego, que no es Mario, y dice, no se volvieron, no aprendieron la lección. Y le está diciendo al pueblo ahora, aprendan de sus padres, no vuelvan a caer en el mismo pecado. No vuelvan a caer en el mismo pecado. Qué rápido que viene el desánimo, ¿no? Me acuerdo, y le dice, así es este pueblo. Me acuerdo cuando pasó la rebelión de Coré, el número capítulo 16, donde tenía todo un séquito, ¿no? Tenía todo un montón de seguidores. Él había contaminado a un montón a seguirlo en esa rebelión ante Moisés, ¿no? ¿Qué? ¿Solamente Dios habla por Moisés? ¿Qué tenemos que hacer todo lo que dice Moisés? Sí, hay que sujetarse a la autoridad. Lo mismo pasa hoy, ¿no? A veces no nos gustan decisiones que se toman, pero hay que sujetarse. Para eso Dios puso líderes, pastores, maestros, diáconos, y bueno, hay que sujetarse. No empezar a murmurar, no, che, mirá, che, ¿a vos te parece tal cosa? ¿Se acuerdan lo que pasó con José? Porque a veces alguno dice, no, pero yo no, está bien, yo no estoy de acuerdo, pero no es que ando murmurando o hablando en contra de las autoridades o cómo se va llevando adelante la obra de Dios, la iglesia. ¿No? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, por lo menos me quedo en el molde. Y me acuerdo lo que pasó también en la época de Josué, porque un pecado oculto, ¿sabes qué? Hace que la obra de Dios no avance. ¿Se acuerdan que lo que pasó con Acán, con el pecado de Acán? Que había tomado lo que Dios había dicho que no hagan y había escondido ahí el manto babilónico y bueno, otras cosas, y por eso el pueblo fue a la derrota. Entonces, tengan cuidado, mediten en su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Olvídense de todas estas cosas que hacen que la obra de Dios se paralice. Y miren la promesa de Dios. Miren en edificar a Dios y no se contaminen con el pecado, porque la obra de Dios no avanza así. No avanza. Miremos la obra de Dios. Miremos en hacer lo que Dios quiere, en ser de edificación para nuestra vida, para los demás. Ellos recogían la mitad de lo que hacían. Y Dios le dice, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde este día 24 del 9º mes, desde este día que se echó el cimiento en el templo, meditad pues en vuestro corazón, otra vez, una y otra vez, mediten en su corazón, fíjense lo que hay en su corazón y nos podemos preguntar en esta noche, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay algo que hay que quitar? ¿Algún pecado ahí que no te deja crecer, que no te deja seguir adelante, que la obra de Dios siga adelante, siga edificándose, que otras piedras vivas se vayan añadiendo al templo, que prediquemos el mensaje del Evangelio, vengan personas nuevas? ¿Estamos enfocados en eso o estamos enfocados en chiquitajes? En un montón de cosas que no hacen que la obra de Dios avance, siga adelante. Hay raíz de amargura, hay un montón de cosas que terminan contaminando a otros. Mirad bien, dice, no sea cosa que alguno tenga alguna raíz de amargura y termine contaminando a otros. Tengamos cuidado, sigamos adelante. Dios dice, una vez que ustedes se mediten en su corazón y quiten todas estas cosas, todos estos pecados
que impiden que la obra de Dios avance, entonces sí voy a bendecir. Dice el versículo de 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, yo tengo todo a disposición para dárselo. Tengo todo. Pero bueno, una vez que ustedes se limpien del pecado, bueno, ahora sí voy a bendecir. Mas desde de este día os bendeciré, dice, versículo 19. Mas de este día os bendeciré. Y me hace acordar más adelante cuando escribía Malaquías a este mismo pueblo, y le decía, bueno, ustedes le robaron a Dios, ¿en qué? Y bueno, porque no ponían a Dios en primer lugar, y no traían los diezmos, y dice, probadme ahora en esto, dice Dios. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y muchas veces las ventanas de los cielos están cerradas porque nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, y no hablo solamente de la ofrenda, aunque sí muchas veces sufrimos escasez y nunca avanzamos económicamente. ¿Por qué? Porque no ofrendamos como realmente deberíamos ofrendar, no en vez de con alegría, con tristeza. Y en vez de pensar, bueno, separarlo primero para Dios, decimos, no, bueno, a ver, no, pero pará, tengo que pagar esto, lo otro, ¿no? Y bueno, a ver, y para Dios, y no, me sobra esto. Y Dios promete, desde este día os bendeciré. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a bendecir. Nos promete bendición. Pero tenemos que terminar. Y viene el último mensaje ya, directamente, ya no al pueblo, sino al líder, al gobernador, a Zorobabel. Y habla, ¿no? Porque tenía que apuntalar a su representante, al líder ahí, porque él tenía que transmitir eso al pueblo. Y entonces, seguramente, Zorobabel necesitaba este ánimo, no esta palabra de ánimo, porque, claro, seguramente decía, bueno, Dios nos promete todas estas cosas, pero sigue habiendo oposición. Y las naciones nos quieren enfrentar, y las naciones quieren venir contra nosotros, los enemigos. Pero Dios le dice, no, pero tranquilo, porque yo prometí, tengo una promesa eterna de que un descendiente directo de Zorobabel va a ser aquel que va a reinar por toda la eternidad. Por eso nos habla de esta perspectiva profética. Ahí vino por segunda vez la palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes, ¿no? En el mismo momento también vino palabra directamente para Zorobabel, y dice, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, ya lo había dicho, pero ahora dice, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros de los que suben, y vendrán abajo sus caballos, sus jinetes, y cada cual la espada de su hermano. No solamente va a trastornar la tierra y el cielo, como había dicho, sino que ahora va va a derrotar a sus enemigos. Y le está dando este ánimo. No mires a los enemigos, no te dejes amedrentar. Yo voy a hacer esto en un futuro. Y está hablando, ¿no?, de ese tiempo de cuando Dios vence a sus enemigos al final de la tribulación, en la batalla de Armagedón, y va a establecer su reino para siempre. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Y acá hay un doble cumplimiento, ¿no? Porque está diciendo a él, pero como hablándole a su descendiente. Y te pondré como anillo de sellar, que habla de el sello, ¿no? Cuando firmaban los decretos, y con el anillo, y hablaba eso, ¿no? Es un símbolo de autoridad, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Le habla directamente a Zorobabel, pero con ese doble cumplimiento, porque Zorobabel, como habíamos dicho en el principio de este estudio, es un descendiente, o es un ascendiente, no un descendiente, un ascendiente, ¿no?, un antepasado del Señor Jesucristo. Y lo tenemos ahí en la genealogía de Mateo y también en la de Lucas.
Y entonces vemos que él le dice a Zorobabel, no te amedrentes de los enemigos, sí que van a molestar, sí que va a haber oposición, lo mismo que pasa hoy nosotros en nuestra vida, ¿no? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Pero nosotros no le tenemos que dar lugar al diablo. Nos tenemos que someter a Dios, dice Santiago, resistir al diablo, y él va a huir de vosotros. Claro que va a estar molestando y tratando de estorbar la obra de Dios, pero nosotros no le tenemos que dar lugar. Tenemos que esforzarnos por permanecer firmes, porque en cualquier momento de debilidad vamos a ser devorados por Satanás. Tenemos que estar firmes, tenemos que confiar plenamente en las promesas de Dios, porque Él prometió su presencia en el medio de su pueblo y está en medio de su iglesia también, por medio de su espíritu. Y entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan de lo que decía el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, terminando ya este estudio, terminando estos mensajes, tenemos que animarnos, hermanos. Tenemos que animarnos. Dios prometió que va a haber oposición, pero que va a llegar un momento, después que Dios venga a buscar a su iglesia, después que se desaten los juicios sobre esta tierra, que Dios venza a sus enemigos, que el Señor Jesucristo va a venir a reinar por segunda vez, nosotros vamos a reinar con Él, y vamos a disfrutar por toda la eternidad de este reino maravilloso, de este reino glorioso que va a ser en aquel tiempo futuro, donde nosotros vamos a tener parte, porque vamos a reinar con Él, vamos a ser un reino de reyes y sacerdotes. Y tenemos que trabajar para eso también, para que otros puedan seguir también añadiéndose a este pueblo de reyes y sacerdotes. Por eso no te desanimes. Por eso estos mensajes al pueblo de Dios es para eso, para que nosotros hoy también pasa lo mismo que en el tiempo de Ageo, no perdamos de perspectiva cuál es nuestra prioridad, que Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida y que nosotros tenemos que construir, ser de edificación de nuestra vida primeramente y después al pueblo de Dios. Que Dios está presente en nosotros y le tenemos que contemplar y que lo tenemos que adorar, que tenemos que adorarle en la hermosura de la santidad, que tengamos cuidado con el pecado y que no perdamos de vista cuál es nuestro propósito en este mundo. Y que tengamos en cuenta esta perspectiva, ¿no?, de futura, de confiar, porque va a llegar un momento, hoy hay oposición, pero va a llegar un momento en donde vamos a disfrutar por toda la eternidad de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros como pueblo de Dios. Por eso, gracias una vez más por permitirme compartir este estudio del libro de Ageo, que fue de tanta bendición para mí, y espero que también haya podido ser de mucha bendición para ustedes, aunque fue largo el estudio, pero bueno, traté de sacar el mayor provecho posible. Así que Dios bendiga su palabra y que también pueda estar bendiciendo cada una de sus vidas.